ir a la palabra del Señor. Vamos a recordar este pasaje, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Hace unos años atrás lo compartimos y me vi bueno de poder volver a recordarlo en esta fecha especial. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir conmigo la lectura, lo que vamos a ir viendo de este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por esta preciosa reunión, en cierta manera con temática que tiene que ver acerca de la Navidad, acerca de tu venida al mundo. Señor, danos entendimiento para ver las verdades que tenemos en este pasaje, junto con sus implicaciones prácticas, que podamos ser persuadidas hacia ellas, creerlas de corazón y ponerlas en práctica en nuestro vida para nuestro crecimiento espiritual. Danos entendimiento, danos atención, que podamos esforzarnos para prestar atención a tu palabra, sabiendo que es tu voz hablando en nuestras vidas. Guíanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El verdadero significado de la Navidad. Es común para esta fecha, yo diría que es un clásico, que empiecen a salir en cartelera, ahora no solo en cartelera en el cine, sino también ahora en los streaming, en las diferentes plataformas, películas con temática navideña, usted sabe, ¿no? Lamentablemente con el correr de los años, y se ha multiplicado mucho más en estas últimas décadas, el foco se ha puesto en aspectos más relacionados con Papá Noel, o el hecho de que los niños puedan creer en la magia o creer en él. En otro caso, tal vez en la importancia del amor o en la importancia en la familia y importancia de muchas cosas, pero casi nunca en lo que realmente importa. Usted sabe, ¿no? Son películas que siempre van saliendo, que duran, ¿no?, lo que dura esta época del año. Siempre están esos títulos medio raros de películas de bajo presupuesto, ¿no? Yo le puse acá unos nombres, Un Santa en Apuros, Una Navidad de Locos y un montón de otros nombres que salen de las películas que usted pone para esta época para compartir. Pero como recién decía, esta situación es triste porque en general se deja fuera el verdadero sentido de la Navidad. El enfoque central no son los festejos, ni es la cena navideña, ni siquiera el juntarnos con familiares o amigos, hermanos de la iglesia, sino que el foco central es el recordatorio de la venida de Jesús al mundo. Es recordar que hace unos 2000 años atrás, en Belén de Judea, el Mesías, el Salvador del mundo, nació en un humilde pesebre. Repasando algunos detalles de ese evento, podemos saber que claramente fue un hecho único. Fue algo que se anticipó muchos siglos antes. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el profeta anunció que el niño sería llamado Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. La gestación del Hijo de Dios fue algo milagroso y excepcional. Ya lo hemos estudiado el año pasado, pero sabemos por Mateo 1, 18 al 21, se nos relata que María lo concibió siendo virgen por obra del Espíritu Santo. Las circunstancias también alrededor del hecho fueron especiales. En Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14, por ejemplo, se nos testifica que ángeles se les aparecieron a pastores de la región para anunciarles acerca del nacimiento del Salvador. También se puede decir de él que fue el único niño del que ya se conocía no solo el propósito de su nacimiento, sino también de su muerte. Isaías 53:10 nos adelanta de que el Salvador iba a poner su vida como sacrificio por el pecado. Pero hay un tema que es fundamental también en cuanto a este evento y que podría decirse, como figura en el título, que es el significado verdadero de la Navidad. La encarnación del Hijo de Dios, o como lo expresó el apóstol Juan en esta sección, que el Verbo se hizo carne.
El testimonio de este evangelio, el de según Juan, apunta por un lado justamente al propósito de demostrarnos esta verdad. El apóstol Juan, concluyendo este libro, dice que lo escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Ahora bien, en cuanto al texto que hoy vamos a ver, se encuentra en el comienzo de este evangelio y funciona, por así decirlo, como una introducción a todo lo que va a decir luego Juan, desarrollando algunos aspectos, eventos, hechos y palabras específicas de la vida de Cristo para su audiencia original. Inspirado por el Espíritu Santo, él comienza a hacer un recordatorio de todo lo que vio al Señor hacer y decir, recordando su obra redentora y testificando que Jesús no era un hombre como cualquier otro, sino que como él incluso lo dice desde el comienzo de su evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, Jesús es Dios. Él es Dios. Por lo que entonces en toda esta sección, que es una sección más amplia, que va del versículo 1 hasta el 18, nos introduce en este tema en cuestión. Es como una introducción. Ahora, dentro de todo ese pasaje, los versículos 14 al 18, que son los que hemos leído hoy, que vamos a estudiar hoy, son como un prólogo hermoso, ¿no? El final de esta introducción. Y se centra principalmente en explicar la doctrina de la encarnación de Cristo. Así que es mi deseo que por medio de este sermón, llegando entonces ya, faltando poco día a la fiesta de Navidad, nuestra vida se llene de gozo en poder meditar en la gloria de este evento. El tema de hoy entonces es la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, es un evento central en la historia de la redención. ¿Por qué? El texto nos da 3 razones. Por lo singular de este evento, por los testimonios recibidos al respecto y por los resultados que produjo. ¿Está bien? ¿Me siguen bien? ¿Se entendió? Vamos a ver entonces la primera de las razones, la tenemos en el versículo 14. El texto comienza con una declaración maravillosa. Y aquel verbo fue hecho carne. Así comienza. ¿Qué significa esto? Bueno, primero podemos mencionar que el término verbo, en algunas otras traducciones mencionan palabra, en el original es la palabra logos, es una referencia a Jesús. En cuanto a esta denominación de Cristo, por parte de Juan, el verbo, el teólogo famoso Wayne Grudem explica lo siguiente. Los lectores de Juan reconocerían en el término logos una referencia doble a la poderosa y creativa palabra de Dios en el Antiguo Testamento, mediante la cual los cielos y la tierra fueron creados, como menciona Salmo 33:6, y también al principio organizador y unificador del universo, aquello que en el pensamiento griego lo mantiene todo unido y le permite tener sentido. Estoy hablando acerca de esta palabra, el logos de Dios. Pero además, el texto nos presenta el testimonio más grande que tenemos en toda la Escritura de la humanidad del Verbo de Dios, cuando justamente se indica que este Verbo se hizo carne. Juan está afirmando que Jesús es la segunda persona de la Trinidad que se vistió de humanidad. A esta doctrina vital de la Biblia los teólogos la definen como la encarnación de Cristo, la acción de Dios Hijo por medio de la cual Él asume una naturaleza humana. A través de la concepción milagrosa de María, Jesús se humanó. Él obtuvo un cuerpo, una mente y un alma humana con las emociones y limitaciones propias de la humanidad, como por ejemplo el hambre o el cansancio, pero con la diferencia esencial de su impecabilidad, o sea que él jamás pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos da un poco la idea acerca de esto. Dice allí el autor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ser humano como nosotros, todo igual que nosotros, salvo en que Él nunca pecó. Esto era necesario, entre otras cosas, para que Él pudiera ser el nuevo representante para todos aquellos que serían redimidos por Dios, como se menciona, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 16. Así como también, entre otros propósitos, para hacer el sacrificio suficiente por nuestros pecados,
como se menciona en Hebreos 2:17, y dar también un ejemplo y modelo para todos los que lo siguen por fe, como menciona también el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 6. Por otra parte, para entender correctamente el concepto de la encarnación es necesario explicar también lo siguiente. Él era completamente Dios desde la eternidad y fue desde su concepción en el vientre de María que también se hizo completamente hombre. Esta otra doctrina bíblica se la llama unión hipostática, que se define como la unión de dos naturalezas en una sola persona. Un texto donde más adelante lo vamos a leer igual también, pero allí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, se nos habla un poco sobre esta otra doctrina central. Así que tenemos estas dos doctrinas, por un lado la encarnación de Cristo y lo que he explicado, la unión hipostática también y lo que he explicado. Y es claro, hermano, que nos encontramos ante conceptos que nuestras mentes limitadas no llegan a entender con total claridad, ¿no? Nos ponemos a pensar e intentar entender esto de dos naturalezas en una sola persona, en alguien que era espíritu, ¿no? y ahora toma un cuerpo humano. Y realmente, incluso creo que querer usar ilustraciones o ejemplos para ayudar a comprender mejor estas verdades, probablemente hasta nos lleve a expresarla de manera incorrecta. Así cuando, por ejemplo, no sé, a veces queremos intentar ejemplificar la doctrina de la Trinidad y le erramos, porque es difícil. Porque son doctrinas que hasta incluso están mucho más difícil de entender en nuestra mente tan finita, todas estas cuestiones. Afirmamos, en definitiva, que el Hijo de Dios se humanó sin dejar de ser divino, así como estamos seguros de que en Él existen dos naturalezas distintas, básicamente porque así la palabra de Dios lo enseña. Por eso lo creemos y lo afirmamos. Como no hay nada o nadie que se le pueda comparar, es que entonces Él decidió presentarse a sí mismo de la siguiente forma. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Él decide llamarse como lo que es. Yo soy el que soy. No hay nadie como el Señor, nada que se le pueda comparar. Ahora, habiendo dado esta definición de la persona de Cristo, es que entonces, ahora sí, el apóstol Juan nos puede dar algunas características distintivas de la persona de Cristo y de su obra. Creo que era necesaria la aclaración de saber delante de quién nos encontrábamos para entonces entender por qué con su venida al mundo Él generó lo que generó. El texto a continuación resalta que este verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que Juan expresa por un lado al mencionar que habitó es declarar que el verbo extendió su morada o su tienda entre nosotros. Algunas otras versiones en español expresan que se tabernaculizó, o sea, que puso su tabernáculo en la tierra. Y déjeme decirle que para el pensamiento judío esta afirmación era impresionante, era llamativa. El tabernáculo representaba la morada del Dios eterno en medio de su pueblo. Era tal la gloria en ese lugar que los hombres no podían acercarse al lugar santísimo donde la gloria de Dios habitaba. Pero vemos que maravillosamente en la persona de Cristo, la gloria de Dios anduvo libremente por la tierra de Palestina. Se manifestaba esa gloria por donde Él andaba. Es como que Juan estuviera remarcando en esta porción, Dios mostró su gloria por medio de Jesús. Obviamente no se refiere a la gloria plena y total de Dios, a la cual los hombres no tienen acceso. Pero sí nos testifica Juan que en los años que compartió su vida con Jesús en la tierra, viendo sus obras, sus palabras, sus enseñanzas, todo lo que Él hacía, Él contempló las actitudes, los atributos, la expresión más clara que pudimos llegar a conocer del Dios invisible. Tal como dijo Pablo allí en Colosenses 1:15, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Por otro lado, la gloria que Juan vio en Cristo la definió como la del unigénito del Padre. Interesante esta declaración. Mucha teología para ver este pasaje y simplemente lo estamos haciendo de manera reducida por el tiempo. Pero no nos está queriendo decir aquí Juan que el Señor sea una creación única de Dios Padre, como algunos afirman por ahí de manera equivocada.
sino que aquí el término monogenes que se usa en el original se refiere a una relación única, especial y preexistente entre el Padre y el Hijo. El apóstol habló de esto al comenzar el Evangelio cuando dijo que el Verbo era con Dios desde el principio, allí en Juan 1:1. O sea que desde la eternidad han tenido Padre e Hijo una unidad y una comunión que los hacía inseparables. Esto es un poco monógenes. Solo a modo de ejemplo, aunque obviamente imperfecto, para entender acerca de esta relación, podemos notar que justamente también a Isaac se le llama el unigénito de Abraham, allí en Hebreos 11:17. Allí se menciona al unigénito. Ahora, no porque Isaac sea el único hijo al cual Abraham engendró, sabemos que no es así, sino que lo llaman así por la relación especial que Abraham tenía con Isaac, debido a la promesa recibida por Dios y la esperanza y el gozo que eso le producía. O sea, esta bendita comunión filial es la que también Juan define como la gloria que el Señor mostró en su venida al mundo. Esta relación filial de hijo y padre. Pero además también en esta sección el enfoque de Juan al hablar de la gloria de Dios mostrada por Cristo es en cuanto a los atributos que más se relacionan con el plan redentor divino. Es por eso que afirmó que Jesús, el Verbo, estaba, dice, lleno de gracia y verdad. Lo que uno se pregunta es cuál es la relación de estos atributos con el plan de redención. Bueno, podemos estar seguros, hermano, que sin la gracia de Dios es imposible que algún hombre pueda alcanzar la salvación. Pero además, sin la verdad de Dios, tampoco es posible que el pecador pueda conocer su condición y la necesidad que tiene de un Salvador y que tiene de la gracia de Dios. Por eso es que Cristo reveló todo lo esencial respecto a esto. Esta no es el único lugar donde Juan utiliza esto. Él en otros pasajes también vuelve a utilizar esta idea de gracia y verdad unida. Por ejemplo, en su mismo Evangelio, Juan capítulo 3, versículo 16, tenemos otro ejemplo de lo que acabo de decir. Allí en Juan 3:16, usted lo conoce al texto de memoria. La gracia de Dios, por ejemplo, se muestra en el amor por la humanidad que lo desprecia enviando su Hijo al mundo. Eso en cuanto a la gracia. La verdad de Dios se muestra en que el ser humano puede saber que todo aquel que cree en la salvación, que solo el Hijo le puede dar, reconociendo así su condición de pecador, no se va a perder, sino que va a recibir la vida eterna. ¿Ven? Gracia y verdad. Gracia y verdad reveladas por medio de Cristo. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que sin la encarnación del Hijo de Dios no se hubiera revelado de una forma tan clara la gracia y la verdad de Dios. Por eso la encarnación es un evento tan especial. Así que todo lo expresado presenta la primera razón de por qué la encarnación de Cristo es un evento central en la historia de la redención. ¿Por qué? Por lo singular que fue este evento. Algo que fue único y especial. Eso es lo que Juan está queriendo demostrarnos con lo que expresa. Este evento tenía que ser así de excepcional porque si el Verbo no se hubiera hecho carne, no podría haber sido el sustituto perfecto por nuestro pecado. Como escuchamos hace un momento más atrás. Tampoco podría haber sido el representante de los pecadores redimidos. En Adán, como nuestro representante primero humano, todos pecamos. Pero así también en Cristo, todos los que se identifican con Él por medio de la fe han recibido el perdón de todos sus pecados, como dice Romanos capítulo 5, versículo 19. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Así como por la desobediencia de ¿qué dice? Hombre, ¿de qué está hablando aquí? De Adán. De un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿De quién? De un hombre. ¿Quién es? Jesús. Los muchos serán constituidos justos. Para ser un hombre se tenía que encarnar. Solo debido a que Cristo se hizo como nosotros, es que pudimos comprender de una manera inigualable la gloria de Dios en cuanto a su gracia y su verdad. Pero creo, hermanos, que cuando pensamos en esta primera porción, hay algo más
en lo que la audiencia original, al igual que nosotros, podemos reflexionar en cuanto a la doctrina de la encarnación. Nos revela claramente la humildad del Señor. Esto lo he hablado en otras ocasiones, pero es bueno pensarlo, porque a veces nos confundimos. Vemos a un pesebre y decimos, mirá qué humilde el Señor estar en ese pesebre. Bueno, déjame decirte que, en mi opinión, la mayor muestra de su humildad no fue haber nacido en un pesebre. Incluso el palacio más espléndido en todo el mundo no hubiera sido digno de haber recibido a tal increíble y grandiosa visita. Hermanos, el mundo entero no es nada delante de la gloriosa presencia del Señor. Por lo tanto, ya el hecho de haber venido al mundo es un gesto impresionante. En su amor, Él bajó de la gloria celestial para habitar entre nosotros. Ese fue su mayor acto de humildad. Tal como lo dijo Pablo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuándo? En la encarnación, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como figura en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Qué es lo que entonces este acto debería producir en los creyentes? Nosotros, ¿qué es lo que le seguimos? Bueno, Pablo lo acababa de decir un versículo antes. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No sé si logran entender. No se trata simplemente de decir, ¡ay, qué humilde Jesús con lo que hizo! Sí, es precioso ver lo humilde que fue Él, pero no es solo para verlo y decir, bueno, Él es humilde, yo no. No, es para mirarlo y seguir su ejemplo de humildad. Si la Navidad nos recuerda la encarnación de Cristo y este evento refleja su humildad, la pregunta que me surge es, ¿el celebrar la Navidad provoca en tu vida una actitud humilde como la de Cristo? Pero tristemente cabe decir que en muchos cristianos pareciera llevarlos a algo completamente distinto. El afán a veces por la ostentación, por el querer gastar hasta lo que no se tiene con tal de sentirse como más felices o más satisfechos por lo que se compra o se come en la noche de Navidad, nada tiene que ver con lo que se refleja en la encarnación de Jesús. No es que esté mal comprar cosas y hacer todo eso, pero si eso no hace perder el foco, lo que realmente importa, estamos equivocando. Que la humildad de Cristo nos guíe a la actitud más esperable en los cristianos, que es el ser humildes. Y que el mundo no nos lleve a una vorágine que no tiene nada que ver con el corazón humilde y agradecido que debe estar presente en cada hijo de Dios en esta fecha y obviamente también durante todo el año. Veamos también la segunda de las razones. Luego de enseñar respecto a la singularidad de la encarnación de Jesús, el texto continúa avanzando, agregando más evidencia acerca de su importancia. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Después de decirnos que todo lo que el Señor hizo revelaba su gloria divina, ahora el apóstol agrega que hubo varios testigos que puedan certificar acerca de esto. Al primero aquí que se presenta es a Juan el Bautista. Sabemos que está hablando de este Juan por el mensaje que estaba dando. Si usted lee allí Juan 1:27, se usa una expresión similar y allí la mención es directamente hablando de Juan el Bautista. Así que entendemos que es de ese Juan que habla. Ahora, respecto a Juan el Bautista, se nos indica que fue escogido por Dios para preparar el camino del Mesías. Muchos años antes de su aparición, su ministerio había sido ya profetizado. Fíjese allí, Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ya estaba así anticipado. También sabemos por el relato de Lucas que fue lleno del Espíritu, estando aún dentro del vientre de su madre, como menciona Lucas 1:15.
Respecto a su labor, podemos ver por medio del texto bíblico que fue de mucha relevancia y que llegó a afectar sensiblemente a la sociedad de su época. Ya lo hemos estudiado, ¿se acuerdan en su momento? Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando se desarrolla el ministerio de Juan el Bautista y dice que salía a él, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Incluso fue el mismo Jesús el que declaró respecto a Juan el Bautista que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que él. Por lo que entonces podemos llegar a comprender que el testimonio de este hombre era más que trascendental. Por eso es que el mismo apóstol Juan quiere dejar en claro, ¿no? Juan es un gran testimonio para contarnos acerca de Jesús. Ahora, lo que Juan testificó de Jesús fue muy impresionante. Dice ahí el texto que él clamaba. Esta idea de clamar es gritaba con toda su fuerza, diciendo por medio de su testimonio que Jesús era el verbo de Dios. Fíjense, dice Juan dio testimonio, él y clamó. Clamó acerca de que él era el verbo. Ahora, ¿cómo podemos saber que esto era así, su testimonio? Bueno, miremos algunas cuestiones al respecto en este pasaje. Por el relato de los evangelios sabemos que la madre de Juan el Bautista, que ya leímos anteriormente, se llamaba Elizabeth, había quedado embarazada 6 meses antes que María concibiera a Jesús del Espíritu Santo, Lucas 1:36. Es por eso que en relación con el tiempo particular, Juan el Bautista podía afirmar que Jesús vino después de él. Él estuvo primero. Pero habiendo aclarado eso, al instante declara una verdad mucho más importante que eso, porque explica mejor quién es Jesús. Él está diciendo, aunque vino después que yo, Él es desde antes que yo exista, porque era primero que yo. Considero que lo que Él aquí está testificando son al menos 2 cuestiones impactantes. Por un lado, está mencionando que Jesús es eterno, de ahí la referencia a primero que yo, que en el griego la palabra protos. Por otro lado, que Jesús es superior en rasgo que Él. Eso lo vemos en que diga que es antes que Él, que es la palabra en griega emprostén. Por lo tanto, su testimonio se enfoca en resaltar el concepto que Jesús es Dios porque comparte con el Padre el atributo de eternidad, pero a su vez también declaró que aquel al que Él bautizó en el Jordán tenía un honor infinitamente más alto que de Él y que de ninguna manera se podían comparar. Por eso Él incluso llega a decir que no se ve ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. ¿Por qué? Porque como incluso diría más adelante, en Juan 1, 29, 30, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él dice en el versículo 30, este es de quien yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. No soy digno, solo Él es digno. Ahora, si frenamos un instante en este testimonio de Juan el Bautista, creo que es bueno, ¿no?, reflexionar en la relación de esta declaración de Juan con lo que Juan el apóstol quiere demostrar a sus oyentes, porque no por nada trae la declaración completa de Juan el Bautista. Justamente quiere mostrarle a sus oyentes, sus lectores originales, respecto al valor de la encarnación de Cristo en el plan de redención. Con estas palabras de Juan el Bautista es como que Juan apóstol quisiera expresar algo así, miren, como que él estuviera queriendo hacer entender a las personas que lo oyen. El ministerio de Juan el Bautista pudo llegar a ser importante en su tiempo, pero el ministerio del Cordero es de un valor infinitamente superior, ya que trasciende aquellos años. Juan todavía no existía y Cristo ya estaba obrando. Es como que le está queriendo decir, el Bautista formó parte de un trozo de la historia importante, pero Jesús es la historia. Con su servicio fiel, Juan colaboró activamente con el plan de redención divino, pero Jesús es el Redentor divino. Es como si el apóstol Juan tomara de alguna manera las palabras del Juan el Bautista y las usara para pararse en un punto de la historia y al mirar el desarrollo de ella pudiera contemplar que en cada evento trascendente, en el avance del plan de la salvación, Cristo fuera la figura central. Ya en la creación del universo el Verbo estuvo presente. Participó en la creación del ser humano.
Luego de la caída del hombre fue la simiente prometida de la mujer que aplastaría a la serpiente. Él le prometió un hijo a Abraham y con ese hijo el cumplimiento de la promesa de una descendencia tan amplia como la arena del mar. Cuando Josué se preparaba para conquistar Jericó y con eso empezar a conquistar la tierra prometida, fue el mismo Señor que lo fortaleció. Allí el ángel de Jehová, una preaparición de Jesús. Es aquel que también asumiría como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como se menciona en Salmo 110, versículo 4. Era ese niño que al nacer sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también sería el siervo de Jehová que cargaría sobre él mismo el pecado de todos nosotros. Juan está viendo todo esto. En definitiva, si Juan el Bautista se consideraba solo una voz en el desierto, como él mismo habla de sí mismo, probablemente era porque entendía la dignidad suprema del rey al que estaba precediendo. Ahora, luego de presentar tan tremendo testimonio como era el del Bautista, el apóstol continúa resaltando a continuación que había muchos otros capaces de atestiguar acerca de la persona de Cristo. Versículo 16, precioso, vuelve a leerlo conmigo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Podemos poner dentro de este grupo, de este todos, a todos aquellos que disfrutaron del Señor y de su ministerio terrenal. Los apóstoles, las personas que Él sanó, los que escucharon y creyeron en sus enseñanzas. Todos ellos fueron testigos presenciales que recibieron de la plenitud de Cristo, o sea, de las bendiciones de Dios mismo. Cada milagro, cada obra y cada una de las palabras de Jesús durante su ministerio terrenal fue un acto de gracia. Por eso es que el apóstol pudo testificar que ante todo lo que él contempló de la vida del Señor, con lo que siempre se encontró que fue gracia sobre gracia. Y probablemente quizás Juan podría haber dicho gracia sobre gracia sobre gracia. Cada uno de estos actos era un acto de gracia. Gracia en cada ocasión, una y otra vez, todo por gracia. Gracia en el momento de su encarnación, cuando se hizo hombre. Gracia cuando entregó su vida en la cruz. La gracia de Dios por medio del Verbo que se hizo carne fue derramada como un manantial dulce y fresco hacia aquellos hombres y mujeres en aquel momento. El apóstol no pudo dejar de testificar lo que él y muchos otros experimentaron. Incluso algunos otros apóstoles también lo dejan asentado en la Escritura. Por ejemplo, Pedro, allí en 2 de Pedro 1, 16 y 18. Todos ellos dieron un testimonio fiel de que la encarnación no fue un mito, no fue un cuento, no fue una leyenda que a alguien se le ocurrió, sino que fue una realidad impactante, fue verdad, fue cierto que el Verbo se hizo carne, porque solamente eso pudo corroborar que ese niño que nació en Belén y que luego creció, brindaba gracia sobre gracia a cada paso que daba. Si él podía, en cada paso que hacía, en cada cosa que hacía, mostrar la gracia de Dios, es porque es el Dios que se hizo carne. Indefectiblemente tenía que ser así. Esto entonces la segunda razón de por qué la encarnación es un evento central en la historia de la redención, por los incontables testimonios fieles con los que contamos. Estas personas no afirmaron como muchos otros allí, como menciona Mateo 16, que también pensaban que podían tratarse de Juan el Bautista, de Elías, de Jeremías o algunos otros profetas. Ellos comprobaron y testificaron que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así, por ejemplo, Pedro lo confiesa en Mateo capítulo 16. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero ¿qué dicen ustedes? Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías esperado, el Verbo que se hizo carne. Pero no fue solo un testimonio de la boca para afuera. Estas personas estuvieron dispuestas a dar su vida a causa de este testimonio. ¿Por qué?
Porque cuando los líderes le dijeron, no hablen más sobre él, ellos decían, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Los líderes religiosos quisieron frenarlos, pero ellos fueron fieles hasta la muerte, testificando que su maestro, Jesús, era el Hijo de Dios que vino a este mundo y tomó forma de hombre en su encarnación. Bajo ese testimonio, Juan le escribe a su propia audiencia y les da el mismo testimonio. Le está diciendo, le está recordando y le está resaltando lo mismo que se decía en aquellos primeros años. Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne. Pero es extraordinario, hermanos, porque de este Evangelio según Juan que tenemos aquí, que habían pasado varios años ya de cuando ocurren los hechos, es extraordinario porque han pasado 2000 años. Y este testimonio, incluso 2000 años después, mantiene plena vigencia. Es extraordinario de pensarlo, porque hay muchas historias de aquella época, o incluso no tan antiguas, que con el tiempo se comprueban y se ven como mitos, como leyendas, como historias o cuentos para niños, pero con el testimonio del Señor no es así. La ciencia ha aumentado, la tecnología ha avanzado, usted lo ve como yo, pero el testimonio acerca del Hijo de Dios sigue vigente. Y sus seguidores hoy, 2000 años después, siguen estudiando y tenemos a nuestra disposición sus palabras reflejadas en la Biblia, lo que Él hizo, y día tras día volvemos a sentarnos y volvemos a pensar en lo que Él hizo y nos seguimos asombrando de cada historia, incluso cuando han pasado 2000 años. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede seguir admirando uno y entendiendo como seguro que cuando se dice que Jesús sanó a un enfermo fue así, y cuando Él dijo tal cosa fue así, y lo seguimos creyendo y se lo seguimos contando, y domingo tras domingo seguimos predicando acerca de esto? Porque este testimonio es verdadero. Que un testimonio conserve semejante relevancia es solamente una prueba más de la importancia que tiene el evento respecto del cual se está testificando. Pero siendo honesto, considero que hay algo más en lo que podemos reflexionar respecto a lo mencionado en esta sección, que es que la realidad es que no son solamente los apóstoles, la gente de aquel primer siglo, de aquellas primeras décadas, las que pueden testificar acerca de Cristo. No solo lo puede testificar Lucas, Juan, María, Pedro. Cada creyente también es testigo de esta misma gracia de la cual Juan estaba hablando acá. ¿Por qué? Porque la misma gracia que te escogió, es la misma que te llamó, que te justificó, que hoy te sostiene y que te va a sostener hasta el fin. Gracia que un día te va a glorificar y por la cual un día escucharás: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y por gracia sobre mucho te pondré. Hermanos, lo que Juan testifica, lo que Juan testifica, ningún creyente queda afuera. Ninguno de nosotros puede dejar de testificar. ¿Qué es lo que significa gracia sobre gracia? Porque es lo que vemos todos los días en nuestra vida. Todos los días vemos gracia sobre gracia en todas las cosas que vivimos desde que Él nos salvó. ¿Por qué? Porque esto es algo que no cesó en aquel primer siglo. Hoy la gracia del Señor Jesús sigue fluyendo para vos, para mí y para cada creyente verdadero. La Navidad nos recuerda que ese niño que nació en Belén hoy sigue vivo, derramando en nuestras vidas gracia sobre gracia y que por ende entonces es digno de toda nuestra adoración. Pero a su vez también, hermanos, nos plantea el mismo desafío de aquel entonces. ¿Cuál es? El mundo necesita escuchar el testimonio de Jesús. ¿Qué te parece? Hoy ya no están.
Pedro y Juan y María. ¿Hay otra María? Sí, tenemos un par de María acá, pero no es de esa María que estoy hablando de otra. Pero hoy tenemos un Sergio, un Cristian, un Diego, un Joaquín, una Alexia. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de anunciarles cuál es el verdadero significado de la Navidad. Mi pregunta, hermano, es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás aprovechando justamente esta fecha en particular para testificar acerca de aquel que nació en Belén? Veamos la última razón, la tercera. Versículo 17, prosigue con una enseñanza interesante. Dice versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Bueno, creo que intenta reflejar un resultado claro de la encarnación del Señor. La venida de Cristo al mundo logró darle a la humanidad lo que la ley de Dios no podía hacer. La ley que Moisés le dio a Israel revelaba el carácter justo y santo de Dios. No era mala, sabemos que los mandamientos que contenía eran santos, justos y buenos, así lo menciona Romanos capítulo 7. Pero la ley por sí sola no podía salvar, sino que cumplía el propósito de mostrar la santidad y la justicia de Dios y también revelar la pecaminosidad nuestra. Ahora, considerando eso, es que se puede notar lo impresionante de la obra de Cristo. Su obra majestuosa no eliminó la ley de Moisés, Él vino a cumplirla rectamente, ya lo hemos visto en Mateo capítulo 5, versículo 17. Ahora bien, al satisfacerla de forma completa, la condenación que traía aparejada el no cumplirla no se aplicaba a Cristo. ¿Por qué? Porque Él siempre la cumplía. Por consiguiente, a Él se le otorgaban todas las bendiciones prometidas para todo aquel que la obedeciera rectamente. Pero para recibir la recompensa ligada a la obediencia a la ley, ¿qué se requería? Que Él pasara por el mismo camino de todos los seres humanos. Tenía que vivirla como nosotros y obedecer. No podía usar atajos o ventajas. Él tenía que ser en todo como nosotros. Pero a diferencia de nosotros, Él siempre obedeció, siempre cumplió. En todo punto, en toda tilde, en cada cosa que la ley decía, Él cumplió. Cumplió toda justicia. Para eso entonces, como dije, era imprescindible que Él adquiriera una naturaleza humana en su encarnación. Ahora bien, habiendo obtenido esa bendición, es que nos encontramos con el primer gran resultado de la encarnación. ¿Cuál es? Que los beneficios prometidos a quien cumple toda la ley, que le pertenecen solo a Jesús por su vida impecable terrenal, son otorgados por gracia a todos los que ponen su confianza en Él. ¿Qué tienen que hacer esos para recibirlo? Nada, absolutamente nada. Por eso es como dice aquí, por medio de Cristo, que recibimos la gracia. Pero también, acá dice por medio de Cristo que recibimos la verdad. Y bueno, ¿de qué se trata esta verdad? Al seguir el hilo de lo que Juan viene enseñando en este pasaje, considero que la más importante de todas las verdades, ¿cuál es? Que solo en Jesús hay salvación. Así como la ley, pensemos en esto, así como la ley nos revela la necesidad de salvación, es Cristo mismo el que vino a revelarnos que solo Él podía salvarnos. Así lo dijo Él. No decimos que Él es el único Salvador o que Él puede salvar porque se nos ocurre. Él dijo eso de Él mismo. Él dijo en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Evidentemente, si no era un loco o no era un presuntuoso, es porque realmente Él era el Salvador. Por eso podía decir algo así. Dicho de otra manera, si es por medio de la ley que fuimos condenados, es entonces por medio de Cristo que ya no hay condenación para los que están en Él. Maravilloso es este resultado de la encarnación, hermanos. Si el Verbo no se hubiera hecho carne y no hubiera vivido la vida que nosotros no podíamos vivir, nadie podría ser salvo.
Pero como Cristo vino a traernos gracia y verdad, es que cada creyente puede tener una esperanza segura en Él. Este es uno de los resultados preciosos. Ahora bien, el pasaje concluye hablando respecto a otro resultado precioso. Versículo 18 dice, otro texto muy conocido: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así como la encarnación del Hijo cumplió con el propósito de revelarnos la gracia y la verdad, también nos dio la posibilidad de poder ver al Dios invisible y no morir en el intento. No hay ser humano capaz de contemplar a Dios en toda su gloria y esplendor. Ya el Señor lo había dejado claro en el Antiguo Testamento, allí en Éxodo 33:20. Dijo más el Señor: no podrás ver mi rostro, se lo está diciendo a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Pero Cristo, dice el apóstol, siendo el unigénito Hijo, nos lo ha dado a conocer. ¿Se acuerdan? Felipe, un discípulo, le pregunta a Jesús. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Él vino a revelar al Padre para que nosotros lo podamos conocer. Por otra parte, muy interesante, volvamos a nuestro texto. Algunas versiones, como la Biblia de las Américas, utilizan el término unigénito Dios en vez de unigénito Hijo. Muy interesante esa diferencia. Considero que es correcto lo que hace, por ejemplo, la Biblia de las Américas de poner unigénito Dios, porque justamente esa terminología la usan los mejores manuscritos o mejores copias de manuscritos que tenemos. Eso en cuanto a la evidencia externa, los mejores manuscritos dicen unigénito Dios, pero también porque le da un mejor sentido a aquí lo que el apóstol está queriendo demostrar. Esa es la evidencia interna. Jesús es el Dios que, estando en perfecta relación de comunión con el Padre, de ahí la idea de que estaba en el seno del Padre, vino al mundo y nos reveló a Dios. Así que el segundo resultado que el apóstol explica es que Cristo nos dio a conocer al Padre. El término griego aquí para dar a conocer es en el griego exegeomai, que es la idea de sacar algo afuera para darlo a conocer. Esto es lo que Cristo ha hecho, nos da a conocer a Dios para que el hombre ahora entienda mejor a Dios. De hecho, justamente la Biblia confirma que solo Él está cualificado para darlo a conocer de manera más precisa. ¿Por qué? Porque como dice Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan está dejando algo claro a sus oyentes. Claramente la encarnación de Cristo ha reportado en beneficios extraordinarios. Tal es así que al poder conocer mejor a Dios por medio del Hijo, es que podemos incluso adorarlo de forma más adecuada, al comprender cómo es Él. El conocimiento de Dios que los creyentes recibimos luego de la venida del Hijo es nada más y nada menos que otro acto de su gracia. Y como hemos comprendido entonces, esto es posible solo ¿por qué? Porque el Verbo se hizo carne. En definitiva, entonces, al repasar estos conceptos, entendemos que la tercera razón de por qué la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, es central en la historia de la redención, es debido a los resultados impresionantes que produjo. Gloriosos y eternos para cada pecador que durante toda la historia ha puesto su fe en Él. Al considerar estas verdades, creo que la Navidad es un buen tiempo para recordar que el plan de Dios para redimir a los pecadores alcanzó el clímax en la venida del Hijo al mundo. La extensión de su obra, hermanos, tiene alcances eternos. Identificándose con el pueblo que amó y decidió salvar, Cristo hoy sigue siendo el Dios hombre, el cual el mismo Juan afirmó que luego lo vio en gloria como un cordero inmolado. Fue el mismo que habitó entre nosotros, que por fuera parecía ser un hombre como cualquier otro, pero que en verdad era el Dios eterno.
Por eso el apóstol luego en el último libro de la Biblia que también escribe Juan, lo vuelve a describir pero ya en gloria, no como en aquella primera descripción, ahora más en gloria. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 18. Lea conmigo, es precioso, fíjense lo que dice. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Precioso el testimonio de Juan, ¿no? Todo el cielo hoy le adora de continuo por su sacrificio. Pero también tenemos seguridad por la Escritura de que un día el pueblo que Él salvó se va a unir al canto celestial. Así lo asegura Juan en capítulo 5, versículos 6 al 10. Hermanos, no está mal que te dediques en estos días en los preparativos navideños, si así lo deseas hacer. No es algo que la Biblia nos mande. Cada uno está en su conciencia si quiere hacerlo o no. Pero sí, ponele que así lo haces. Sería lamentable que más allá de esos preparativos no aproveches estas fechas como una preciosa, una excelente razón para reflexionar, para hablar, para admirar y sobre todo para adorar a aquel que nació en Belén, que justamente es el Rey de nuestras vidas, que como el Cordero de Gloria es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, alabemos hoy y siempre al Verbo de Dios que se hizo carne. Antes de concluir, no puedo dejar de hacer un llamado a aquellos que están sin Cristo. Todavía no han creído de verdad, de corazón, en este Verbo que se encarnó. Todavía están dudando de todo esto. Quiero que sepas, querido oyente, que lejos de Cristo tu vida está condenada. Que no hay esperanza para vos. Que celebrar Navidad sin Cristo es la nada misma. Porque Él puede estar en tus festejos, pero si no está en tu corazón, no te sirve de nada. Como viste más temprano, el Evangelio trata del verdadero significado de la Navidad, que es Jesús, el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos. Pero aquel que lo rechace estará despreciando el único medio de salvación y solo puede esperar una eternidad en el infierno, a donde van todos los que le den la espalda a Dios. Pero hay algo más. El testimonio del Evangelio es que tan cierto como que Jesús vino al mundo, es que también, si en esta tarde venís a Él arrepentido por tus pecados y confiando en su obra salvadora, vas a poder recibir el perdón de tus pecados, la vida eterna y la reconciliación con Dios. Solo me queda preguntarte, querido oyente, ¿qué harás en esta tarde? ¿Qué vas a hacer con esta realidad, con este testimonio? Te animo a que vengas a Cristo, que no esperes más. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra que habla en nuestras vidas, palabra preciosa que nos hace pensar en el verdadero significado de la Navidad. Cristo Jesús, su encarnación, el hecho de venir al mundo para poder salvarnos. Que esto nos haga nuestro corazón tener los pensamientos adecuados, no afanarnos con tantas preparaciones, lo cual no tiene
nada de malo el preparar cosas, pero sin lugar a dudas no dejar de lado la realidad de Cristo. Que nuestros corazones se enfoquen en eso, en adorarte y en poder testificar a otros acerca de lo que Él hizo por nosotros. Ayúdanos en esto, Señor. Te doy gracias por este tiempo y bendecí ahora este tiempo final de alabanzas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.